El túnel en el Estado de México. Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta. Tal es el caso de la del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de 3 siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir a la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy adinerados, quienes previniendo alguna revuelta trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la guerra de independencia y temían ser despojados ya fuera por las fuerzas armadas u otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo, tuvieron que cerrar el túnel. En él se había colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos fueron apresados, no hubo oportunidad de volver a destaparlo para rescatar el dinero. Así pasaron los años, y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados, a no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado ahí abajo, pero ¿cómo podría sobrevivir? Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que habían enterrado el dinero de la hacienda ahí, motivo por el cual se escuchaban los lamentos, y cada vez fueron más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observar por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una larga capa gris y tenía el rostro oculto entre las manos. La joven se sentó en la cama y preguntó: ¿qué desea? La figura no hizo caso y caminó hasta la orilla de la cama y se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó lo que a la joven le había sucedido, y al cabo de unos días todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Este espectro, al parecer, se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche se vio a la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de las jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo, cuando al parecer se abrió la puerta, lo cual no le pareció extraño, pues llevaba horas esperando. Al cabo de unos segundos, nadie atravesó la estancia. De pronto empezó a sentir un frío que le helaba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos. En cuanto se pudo mover, subió a su habitación, y mientras se encontraba en el baño, escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella. Molesta salió del baño, y sin dudarlo, la regañó. Pero la más sorprendida fue la señora, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien le estaba hablando, ésta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres. Pero esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa noche aquella mujer, al parecer, entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poder verse en el espejo. Años más tarde cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba al palacio municipal con la iglesia, y esta, por supuesto, estaba conectada también al casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido y que gracias a ello el pueblo pudo pavimentarse. Finalmente el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso, pero aquel obstáculo no impidió el paso a la dama de gris, quien se siguió apareciendo. Hasta la fecha, si vamos al pueblo de San Andrés, podemos ver a la dama de gris atravesar el palacio municipal los días de luna llena, y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la dama de gris. La amante del diablo guerrero.
Benito Mateo era un indígena mayo que se dedicaba a vender hierbas curativas, arte que aprendió de sus antepasados. Tenía muy en alto su filosofía que decía: nadie fallece en la víspera sino cuando le toca. Así iba el indio mayo curando y hasta lo hacía con los heridos de la revolución. Su esposa, que no había tenido hijos, le pidió que mientras curaba a los lacerados y enfermos, le permitiera vivir en Guerrero. Con la lejanía y el paso de los días se distanciaron tanto que la mujer terminó buscando consuelo en los brazos de otro hombre. Benito se enteró del idilio de su mujer mediante rumores. Preparó su fusil para visitar a la traidora. La encontró sola y tranquila, pero al inquirir sobre lo que de ella se decía, se tornó seria y agresiva. Dijo que ni muerta aceptaría vivir en la junta con su marido, antes bien prefería despedirse de este mundo. El coronel de la Vega, al enterarse del pleito, fue en ayuda de la dama, encarándose a Mateo. Le pidió que la dejara en paz, pero el esposo no estaba dispuesto a perder ese enfrentamiento, y terminaron baleándose mutuamente. El coronel fue quien falleció de un disparo. Se dice que la lucha se llevó a cabo en la víspera, y nadie nunca se explicó por qué el indio no recibió ni un impacto de tan buen tirador. La gente del pueblo, al ver la escena del crimen, asesinaron con ira al indio Mayo, quien no se defendió al saber que ya no estaba en la víspera. De la viuda ya no se volvió a saber nada. Por muchos años se rumoró que regresó a Yecora, una costa ubicada al sur. Ahí los pobladores aseguran que esa mujer se encontraba en la sierra con su amante, el diablo. El ánima del puente, leyenda de Guanajuato. El convento de Celaya, Guanajuato, no solo ha sido objeto de múltiples visitas turísticas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea por sus pasillos en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote Fray Juan del Espíritu Santo salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser hermoso, era muy grande. Cierto día se le acercó un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de aquel indígena, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberlo escuchado, el padre se encontraba sobresaltado por el relato, y solo atinó a decirle: «Es necesario que lo confieses con testigos». El indígena estaba confundido, pues no alcanzaba a comprender por qué el padre requería que lo hiciera con testigos, a lo cual terminó por acceder, fijando así una hora del día siguiente como la indicada para llevar a cabo la confesión con testigos. Se fue a casa no del todo convencido, pensando en la petición del padre, la cual, después de todo, era muy extraña. Al cabo de unos minutos ya no le estaba dando tanta importancia a lo sucedido. Más bien estaba más enfocado al aire tan helado que estaba soplando, y como llevaba guaraches, el tremendo frío lo sentía en los pies. Ya en su casa se dispuso a dormir, pero en su mente le daba un sinfín de vueltas al asunto, porque no comprendía todavía la reacción del padre. Al día siguiente, cuando el indio llegó al convento acompañado de sus testigos, notó que el fraile no estaba solo, pues con él se encontraban varios sacerdotes, quienes se habían reunido impacientes para escuchar el relato. Felipe estaba visiblemente nervioso, pero aún así inició su relato. «Hace 3 años que falleció mi primo Salvador, a quien yo personalmente vestí para su entierro. Ya sé que esto no tiene gran importancia. Sucede que cuando lo estaba vistiendo, sentí claramente cómo él me apretó la mano izquierda en 3 ocasiones, pero no le di importancia, pues pensé que era porque no alcanzaba a aceptar que mi pariente estuviera muerto. No comenté con nadie lo que había sucedido, por temor a que se burlaran de mí. Tiempo después, al atravesar el puente de Silva, aquel que dicen que está embrujado, escuché claramente cómo mi primo Salvador me llamaba. Yo corrí lo más veloz que pude, pero entre más corría, más fuerte era la voz de mi primo que me llamaba. Me negaba a creer lo que sucedía en el dicho puente,
Pero finalmente tuve que aceptar que era mi primo quien venía del más allá a pedirme algo. En otra ocasión y en el mismo lugar escuché claramente que mi primo me pedía con desesperación que mandara a celebrar 3 misas, pues su alma, decía, se encontraba penando, y esa era la única forma en que podía encontrar el descanso eterno. Fue tanto el terror que se apoderó de mí, que ya no pude seguir mi camino, y solo recuerdo que me desplomé. Momentos más tarde me encontré del brazo de mi cuñado Melchor, quien aseguraba que estaba borracho, lo cual no pudo comprobarme por no tener aliento alcohólico. Pasaron días antes de que yo decidiera hablar con mi familia, pues como me sucedió cuando vestí a mi primo, me dio miedo de que me creyeran loco por este nuevo suceso. Fueron ellos que al saberlo todo me han pedido que vengan hasta ustedes, a quienes consideran los más idóneos para ayudarnos, para que el espíritu de mi primo pueda descansar en paz. Los sacerdotes escuchaban con gran atención lo que decía el indio, pues no era el primero en decir que espantaban en el puente, pero sí el único en darle un nombre al suceso. Ahora restaba ponerle remedio al asunto. Fue así como se oficiaron las 3 misas que el difunto había pedido y santo remedio, porque se cree que el espíritu de Salvador por fin pudo descansar, pero según se cuenta, cada vez que pasaba Felipe por el puente, lo hacía persignándose, y por lo mismo se cree que nunca se pudo reponer de aquella terrible impresión. Esta leyenda sigue siendo muy popular en el puente de San Miguelito Celaya, donde todavía se conserva el puente de nuestra narración. De acuerdo a versiones más recientes, indican que cuando quisieron tirar el puente para poder hacer un camino, se escucharon terribles lamentos que provocaron la huida de los trabajadores. Desde entonces, es muy común oficiar misas en el convento de Celaya en memoria de todas aquellas almas que han marcado como límite de su territorio aquel viejo puente.